Cortita y al pie. La voz del protagonista. Como les comentábamos al inicio a nuestra audiencia y también aquí en nuestra mesa de trabajo, pues estamos con el subeditor de Deportes del Tiempo, José Orlando Asensio, que hasta ahora sigue elaborando sin parar allí en la sede del periódico más importante del país. José Orlando, buenas noches. Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias, José Orlando, pues muy contentos de que nos acompañes hoy como invitado especial. Y pues para empezar este recorrido, queríamos que nos contaras un poco, antes de hablar puntualmente del nuevo libro, ya cuánto llevas vinculado al periódico El Tiempo y cómo nació esta pasión tuya por el fútbol y el deporte como un estilo de vida y también profesional. Pues hombre, yo llevo vinculado con El Tiempo contando la etapa que pasé por la escuela de periodismo. Voy a cumplir 24 años, ya vinculado con Casa Editorial 23 y en la redacción de deportes llevo 21. ¿Y de dónde nace la pasión por el deporte? Pues ya desde muy niño. Yo no quise practicar deporte, es decir, lo hacía, pero no, mi meta no era llegar allá, pero sí me gustó desde muy pequeño el tema de los medios, me gustaba mucho la radio, vivía pegado a un radio, mi papá me llevaba a los periódicos para leerlos, y desde ahí vino a nacer ese interés por el deporte. Yo llevaba estadísticas en cuadernos de fútbol, luego sistematicé eso y así fui construyendo pues la base de datos que manejo actualmente y que es pues mi herramienta de trabajo diario. Maravilloso, definitivamente toda una pasión la que ha dedicado José Orlando al deporte y por supuesto al balompié. Puntualmente hablando entonces de tu libro, José Orlando, pues hay que contarle a la audiencia que se llama Jueguen Muchachos, que como decíamos nace y aparece como una conmemoración en los 70 años del fútbol profesional colombiano y está publicado por Intermedio de Editores. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue la idea inicial y cuánto tiempo te llevó convertirla en algo ya finalizado. Bueno, el libro nace, como tú lo decías, como un homenaje al campeonato local y como para tratar de dejar un registro de los personajes que hicieron crecer este deporte en Colombia, desde el comienzo del profesionalismo del año 48 hasta la época actual, pasando pues por los grandes momentos del fútbol colombiano, la época del Dorado, el primer aparición de grandes jugadores colombianos en los años 60 que llegaron a un mundial, luego el crecimiento en los 70, luego la gran generación que salió en los años a finales de los 80 y comienzos de los 90 que nos llevó a 3 mundiales seguidos hasta llegar a lo que es hoy el fútbol colombiano, todo enfocado hacia el campeonato local. La gente no va a encontrar en el libro, son 50 perfiles de 50 jugadores que pasaron por el fútbol colombiano, no va a encontrar, por ejemplo, a James Rodríguez, no va a encontrar a Falcao, y la explicación es porque nos enfocamos en la liga local. Ellos no tuvieron participación importante en el fútbol local en Colombia. James Rodríguez solo jugó 2 partidos con Envigado y una temporada en la B antes de irse a Banfield. Falcao jugó algunos partidos en la B antes de encaminarse a las divisiones menores de River, entonces no hicieron parte de esa historia. Algún día seguramente vamos a terminar haciendo otro trabajo en el que ya los vamos a mencionar a ellos, otros personajes que no están por razones parecidas, que si bien jugaron no fueron tan determinantes en Colombia. Por ejemplo, Oscar Córdoba no aparece, aunque hubiéramos querido tenerlo. La idea inicial del libro era tener 70 personajes, pero por cuestiones laborales y por cuestiones también de tiempos de impresión, quisimos que el libro coincidiera con el cumpleaños del fútbol colombiano y por eso se lanzó el 15 de agosto a través de las páginas del Tiempo. Así que fue un trabajo que la parte final ya de la selección de la lista final, de la elaboración de los textos, de la búsqueda de las fotos, del diseño del libro, nos tomó más o menos unos 3 meses. Arrancamos a comienzos de mayo y el último texto se entregó a la editorial el 30 de julio para ya comenzar el proceso de impresión. Esa lista de 50 jugadores fue consultada también con mis compañeros del Tiempo que nos ayudaron a pulirla y también con 2 personas que yo creo que son de consulta obligada al hacer cualquier tipo de selección que tenga que ver con el fútbol local en Colombia. Una, Hernán Peláez Restrepo,
que es sin duda el periodista deportivo más importante de la historia de Colombia y que además pues muy gentilmente accedió a hacer el prólogo del libro, y el otro es Guillermo Ruiz Bonilla, que es el principal historiador de fútbol colombiano y la persona que está recuperando paso a paso la memoria de nuestro fútbol y que la viene plasmando en unos muy buenos trabajos bibliográficos. Claro que sí, José Orlando. Bueno, son 50 nombres, obviamente tratando de contextualizar lo más importante en 70 años que dejan una cantidad de jugadores, una estela de futbolistas muy amplia en Colombia. De esos 50 perfiles, José Orlando, ¿podrías decirnos 4 o 5 que tú destaques, quizá por lo curioso, por lo particular de las historias de los futbolistas, más allá de sus logros meramente deportivos? Pues hombre, desde el punto de vista de curiosidades, ¿quiénes podríamos destacar? Yo creo que uno que tiene que destacarse y que de pronto aquí en Colombia no se le ha dado la importancia que tuvo en su momento es el de Humberto Turrón Álvarez, que fue el colombiano que se enfrentó con todos los grupos de futbolistas extranjeros en la época del Dorado, y que además no solamente cumplió funciones de jugador, sino que en su momento fue técnico y hasta tuvo que ser en algún momento directivo en la época en que los equipos pues sufrían problemas económicos, y él particularmente lideró un equipo de Atlético Nacional que le llamaban la Natillera. ¿Qué significa esa Natillera? Que eran ellos mismos los que conseguían los recursos para el equipo, ellos mismos dirigían el equipo, ellos mismos incluso tenían que asumir las taquillas y pararse en la puerta a ver cuánta gente entraba y repartirse lo que entraba de taquillas como su sueldo al final de los partidos. Entonces ese sería uno. Otro, por la forma en que llegó, por la forma como... Yo destacaría también el de Alexis García, por la manera como él fue llegando al fútbol, porque quiso incluir la preparación, la lectura en el día a día de los futbolistas, y eso lo hizo no solamente como entrenador, sino mucho antes, cuando apareció por el fútbol colombiano por allá en el año 80 con el que entonces se llamaba el Barta Caldas. Ese también podría ser otro de los destacados. Y obviamente pues están los perfiles de las figuras principales. Obviamente se va a encontrar el Pío Valderrama y su historia desde que salió de Pescadito hasta que llegó al fútbol profesional, el de Willington Ortiz. Uno que destaco también es el de Maravilla Gamboa, en el que también encontré algunas historias de antes de que comenzara el fútbol profesional y de llegar a la selección Valle del año 56, que fue su gran lanzamiento cuando esa selección aficionada jugó contra River Plate en Cali y le sacó un empate, y de ahí salieron muchas figuras del fútbol colombiano. Pero además cuento en el perfil de Maravilla Gamboa todo lo que tuvo que hacer para llegar, y que mientras se comenzaba a destacar en el fútbol, para que lo patrocinaran en Buenaventura, tuvo que irse a trabajar al puerto como numerario, como etiquetando bultos. Entonces yo creo que esos serían tal vez lo más destacado que en cuanto al tema de curiosidades yo les podría contar del libro. Pues muy interesante, José Orlando, definitivamente, además por lo que rememoras de una época donde el fútbol profesional era algo completamente distinto a lo que se vive hoy en día, todas las facilidades y el impacto económico que tiene el fútbol más allá del juego, pues como espectáculo y negocio. Y entonces pues definitivamente una oportunidad para que todos los lectores y apasionados del fútbol local colombiano conozcan más de su propio torneo, de la historia de nuestro balompié, en una época donde además con tanta globalización pues estamos muy pendientes del fútbol internacional, de lo que pasa en las ligas extranjeras, y se pierde un poco ese encanto de lo local. Así que es una gran oportunidad para rescatar nuevamente esa razón de ser de nuestra liga. Santiago García, tenías una pregunta para nuestro invitado. Orlando, buenas noches, hablas con Santiago García. Yo tenía una pregunta, teniendo en cuenta que tu libro recopila 50 biografías y 50 perfiles, como ya lo hemos mencionado, de jugadores específicamente. Quisiera saber cuál es el papel de los directores técnicos que marcaron una historia, marcaron una época dentro del fútbol profesional colombiano, dentro de las mismas biografías y los mismos perfiles de estos jugadores destacados. Aparecen, por supuesto, si bien nos enfocamos en el tema de los jugadores, en muchos de esos perfiles
mencionamos y destacamos el papel de los entrenadores que lo hicieron crecer. Por ejemplo, en la de Marcos Coll es imposible no mencionar lo que significó para Marcos Coll en su crecimiento como futbolista Adolfo Pedernera, primero al llevarlo a la América de Cali y segundo a la Selección Colombia para que se convirtiera hoy en el único jugador que convirtió un gol olímpico en la historia de los mundiales. Tampoco el húngaro Jorge Hort, que en esa selección Valle del 56 que les mencionaba, del trabajo de Jorge Hort, de ese húngaro, salió Maravilla Gamboa, salió Malino Klinger, que los dos está el perfil en el libro. Obviamente se destaca lo de Francisco Maturana, que fue el gestor de nuestra gran época de fútbol colombiano y aparece mencionado en los jugadores de la época que aparecen en el libro, como Andrés Escobar, como el Pío Valderrama, el Palomo Zuriaga, Luis Fernando Montoya, que de las épocas recientes del fútbol colombiano, pues él logró la gesta de con un equipo chico como el Once Caldas ganar la Copa Libertadores. También aparece mencionado a la hora de hablar de Juan Carlos Henao y Sergio Galván, que también aparecen en el libro, Henao como gestor de esa Copa Libertadores y Galván como el goleador histórico del fútbol colombiano. Entonces, si bien no aparecen perfiles como tales de técnicos, aunque algunos de los que fueron técnicos se les destaca también en su perfil, como el Caimán Sánchez, como Pedernera, pues hemos tratado también de que en esa selección y en ese contexto de cada perfil, pues también se mencionen otros jugadores que no están en el libro, pero que también tuvieron un papel importante, y también los entrenadores que los hicieron brillar. Buenas noches, José, hablas con Sergio. Nos has nombrado varios perfiles de jugadores colombianos, pero quisiera saber qué jugadores del exterior, ya sean argentinos o de otros países, tienen relevancia en el libro. Hay varios y muy importantes, empezando por la época del Dorado. Uno hubiera podido sacar un libro de 50 perfiles solamente de los jugadores que llegaron a Colombia en la época del Dorado. Pero pues tratamos de tener representatividad de todas las épocas y no podíamos incluir a 50 de esa época, pero está Adolfo Pedernera, está Valeriano López, el peruano que fue el eje del rodillo negro del Deportivo Cali, está Alfredo Di Stéfano, está Américo Montanini, que si bien no fue campeón en el fútbol colombiano, fue uno de los jugadores más brillantes que ha pasado por nuestro campeonato, sobre todo en su época del Atlético Bucaramanga, donde se quedó a vivir y donde es ídolo aún hoy, y que aún hoy con más de 80 años sigue asistiendo cada 8 días al estadio Alfonso López. Secularac, Miguel Loaiza, Pandolfi, Miguel Ángel Converti, el Tigre Benítez, Gotardi, Julio César Falcioni, más recientes de los extranjeros está Franco Armani, que cómo no destacar, porque también quisimos dar representatividad a la época actual y aparecen dos perfiles de jugadores activos. Uno, Omar Pérez, que pues lo que hizo en Santa Fe es absolutamente brillante y es el líder de la gran época que tuvo Santa Fe en los últimos años, y el otro pues el gestor de la Copa Libertadores, que volvió a ganar Nacional. Entonces hay una representatividad primero de jugadores extranjeros y segundo pues tratamos de tener representación de todas las épocas del fútbol local. Excelente, José Orlando. Quería preguntarte, por supuesto, pues para quienes estamos interesados, ¿cuál es el valor comercial del libro? ¿En dónde puede adquirirse? Y si se ha pensado también en sacar alguna edición digital y no únicamente impresa del mismo. La edición digital va a estar disponible en los próximos días. Obviamente se va a poder adquirir en formato digital, y para la gente que ya lo puede adquirir en la calle cuesta 40.900 pesos. En Panamericana ya está disponible, y la idea es que a otras librerías comience a llegar en el transcurso de esta semana. Y también en la página web de Intermedio Editores, en el portal web dentro de la página del Tiempo, en www.eltiempo.com/intermedio, también se podrá adquirir ahí el libro. Vale, José Orlando, una pregunta hablando del cumpleaños 70 de la Liga Colombiana. Desde tu conocimiento, desde el análisis que haces de manera pormenorizada, ¿cuál crees que es el presente de nuestra liga, José Orlando, teniendo en cuenta pues el impacto de la televisión, los logros de los futbolistas colombianos fuera del país? ¿Tú cómo ves actualmente, cómo evalúas la Liga Nacional? Bueno, ustedes hablaban hace un rato de un tema que sin duda termina afectando a la liga local, y es el tema de la globalización. Entonces eso genera dos fenómenos. Uno, la atomización de la audiencia, que si bien hace 25, 30, 35 años la afición por el fútbol se centraba en los 14 equipos del fútbol profesional, hoy
lo que se sigue de otras ligas, de otros países, de otras selecciones, pues es pan de cada día y la liga tiene que competir con eso, es inevitable que compita con eso. Y el segundo fenómeno es que Colombia se volvió un país exportador. Entonces, cualquier jugador que comienza a destacarse y que no dura mucho en el fútbol colombiano, pues termina yéndose al exterior. Por eso, por esa razón, muchos jugadores, sobre todo de las épocas recientes del fútbol colombiano, no los incluimos en el libro, porque su carrera en Colombia fue cortica. El caso, por ejemplo, de Luis Fernando Muriel, de Iván Ramiro Córdoba, son jugadores que no duraron mucho en el fútbol colombiano y no alcanzaron a marcar una diferencia como para ser destacados dentro de la liga local. Y ese fenómeno se va a seguir presentando, el fútbol colombiano va a seguir siendo exportador y se los van a seguir llevando y cada vez más jóvenes, y no solo pasa con el fútbol, vean el fenómeno del ciclismo. Las grandes figuras del ciclismo colombiano también ya se están yendo muy jóvenes a competir en Europa, Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, ahora este muchacho Rodrigo Contreras, que ya había tenido una experiencia en Quick Step, se había devuelto a Colombia y se los lleva a la Astana. Entonces es un fenómeno del deporte profesional. Los que tienen la plata y el poder económico para llevarse a los deportistas, pues se los van a terminar llevando, y los que se quedan acá y son los que comienzan a destacarse, los que no les alcanzó el talento para irse, pero pueden marcar diferencia acá, y los que ya regresan mayores a quemar sus últimos cartuchos y a seguir mostrando talento en la liga local. José Orlando, y teniendo en cuenta esa duda que hay actualmente de la continuidad o no del cuerpo técnico de José Pekerman con la selección colombiana, tuve fuentes allegadas desde lo que puedes obviamente recabar e investigar allí en el periódico. ¿Qué sabes del tema y qué opinión tienes? ¿Sería bueno la continuidad? ¿Crees que vale la pena un cambio a otro técnico extranjero o que se le volviera a dar la posibilidad a algún administrador nacional? Pues hombre, el problema es que eso ha sido tan mal manejado de lado y lado, y se ha manejado un oscurantismo tan terrible en cuanto a que ni hay comunicaciones oficiales de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, ni hay pronunciamientos oficiales de parte del cuerpo técnico. Entonces no se sabe realmente qué es lo que está pasando, y todo se reduce a rumores. Dentro de lo que hemos podido averiguar está lo siguiente: primero, efectivamente ha habido ya reuniones para tratar de buscar una renovación de Pekerman, pero no hay un total convencimiento de que eso se haga. Segundo, parece indicar que Pekerman no va a seguir, y no va a seguir porque, como les decía, no hay un total convencimiento de parte de los directivos, y segundo, pues le están poniendo una serie de trabas para tratar de que no siga. Y parece que sonara excusa. Incluso ya tenemos información de que ya a Pekerman le entregaron la carta de no renovación, que es un requisito legal en cualquier contrato a término fijo, pero pues puede marcar una tendencia. Y tercero, en cuanto a un posible reemplazo, pues si se va a Pekerman tiene que llegar un técnico de igual o mejor capacidad, sea colombiano, sea extranjero. En mi concepto, y aquí estoy hablando de título personal, el técnico ideal colombiano para la selección Colombia hubiera sido Reinaldo Rueda, pero ya Reinaldo Rueda está vinculado con la Federación de Chile. Entonces hay que buscar o otro entrenador. Está sonando mucho Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio tiene todos los méritos para estar ahí, o buscar un extranjero de igual o mejor capacidad a lo que hizo Pekerman para conseguir iguales o mejores resultados de los que se consiguió con la era de Pekerman. Ojalá mejores, por supuesto. Bueno, José Orlando, pues queremos agradecerte por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy, invitar nuevamente a la audiencia para que adquiera, jueguen muchachos, este excelente libro con los más grandes cracks del fútbol colombiano en su 70 aniversario, con prólogo del maestro Hernán Peláez Restrepo, y a José Orlando pues dejar abierta la invitación para que nos pueda acompañar cuando guste hacerlo, para hablar acá de fútbol, de balompié nacional e internacional en Mundo Fútbol. Muchas gracias. No, Francisco, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y siempre va a ser un gusto hablar de fútbol, que eso es lo que nos gusta a todos. Todo el mundo habla de fútbol, eso no es tan difícil, y las conversaciones de fútbol hacen parte de nuestra vida diaria, así que siempre será muy agradable poder conversar con ustedes. Perfecto, te deseamos feliz noche allí en el tiempo y que termines una excelente jornada laboral. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, Francisco, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.